Mariana nos va, ajá, sí, Mariana, esa que acaba de hablar, Mariana que tiene el vestido blanco. Eh, Su presentación es sobre olvidos estratégicos, qué datos es mejor olvidar para representar gráficamente los correctos. Ya nos dijo un poco que en La Nación es súper importante que los gráficos sean entendibles para todos y eso nos va a mostrar. Para los que acaban de llegar al webinario, al TFF, voy a presentar a Mariana otra vez rápidamente. Mariana es subeditora de diseño interactivo en La Nación, el famoso diario argentino editado en Buenos Aires. Con el equipo de La Nación Data crea visualizaciones interactivas con el enfoque en la facilidad de uso y han utilizado Tableau desde 2012, así que son súper expertos, tienen mucha experiencia de lo que funciona o no funciona. eh, y como dijo Mariana en el panel que acabamos de tener, los usuarios, los lectores de La Nación estuvieron aprendiendo con Mariana, Gabriela y todo el equipo de La Nación Datos. Así que nos va a hablar de lo que aprendió de olvidos estratégicos para que todo se entienda y que todo sea correcto. Mariana, si tienes diapositivas, puedes A ver compartirlas si ahorita. toco el botón correcto. A ver. Ajá. Y te dejo hablar. ¿Tendrá función compartida? Y mientras estás compartiendo las diapositivas, les quiero decir a todos los participantes que pueden hacer preguntas. Tienen algo que se llama Q&A y aquí estaré monitoreando para hacer las preguntas a Mariana al final de su presentación. Así que cualquier pregunta, por favor, hay que ponerla en el Q&A y no en la conversación. Ahí Mariana, están pudiendo sí, ver mi pantalla. perfectamente. Bueno, bueno, antes que nada, bueno, para los que no conocen, quería contar un poco cómo es el sistema de publicación de La Nación, porque eso habla mucho de cómo tenemos que diseñar nosotros, de cómo diseñamos, para quién y cuándo. Entonces, primero quería contarles un poco eso, de que tenemos tres plataformas. Una es la digital, que es básicamente la web, en donde, como decía recién en la charla, el 70% de nuestras visitas a nuestro sitio de noticias entran desde un celular, el 28% desde una computadora de escritorio y solo un 2% desde una tablet. O sea que nuestro trabajo está básicamente dedicado al celular, digamos, si bien diseñamos todas las vistas. También tenemos una publicación papel, que es bastante grande, digamos, tenemos 75.000 ejemplares por día de lunes a viernes, los domingos pasan a ser 3 veces más, y desde hace 2 años un canal de televisión. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque si bien Tableau comenzó y sigue siendo una estrella, digamos, de la visualización digital en el diario, muchas veces un gráfico que comenzó siendo digital, después tiene su correlato en print, y luego lo tiene muchas veces en la televisión, cuando el periodista va a un programa de televisión de La Nación Más, y navegan desde la pantalla gigante en las visualizaciones. Es como que algo que nació en digital pasa a estar en todas las plataformas, ¿no? Bueno, lo segundo que quiero contarles es cómo es nuestro proceso de trabajo, para contarles en qué parte es la que tenemos que olvidarnos de algunas cosas para poder comunicar correctamente otras, que es de lo que se trata este taller. Bueno, la primera parte es la recopilación de datos. Muchas veces hacemos pedidos de información pública. Esto es lo que se encarga específicamente La Nación Data, de conseguir esos datos, a veces a través de internet, a veces los envían directamente, y otras veces es un trabajo muy arduo conseguir información, sobre todo pública, digamos, del gobierno, porque tiene que ser pública y a veces no lo es. En la segunda instancia es la normalización de esos datos, porque nunca vienen estructurados como a nosotros nos sirven, nunca. Es como el país ideal sería. Pero bueno, la normalización es una tarea que hace La Nación Data, como la de recopilar. Después viene también la de analizar los datos, es ahí donde básicamente trabaja también Gaby Bouret, y yo también trabajo un poco en esa parte, me empiezo como a meter, digamos,
porque lo que necesitamos es interpretar esos datos y buscar algo que contar, si es que lo tienen, ¿no? ¿Me escuchan bien? Sí, 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 te escuchamos Ah, sí. perfectamente. Es un poco Bueno. raro hablar en un webinario, pero sí, se te Por escucha. eso Todo siento está como que muy nadie... claro. Bueno, perfecto. Bueno, entonces la parte de analizar los datos, se ve que se puede contar, ¿no? Muchas veces es como tiene como dos patas la visualización periodística, ¿no? De datos. Una es buscar algo nuevo que contar, un hecho noticioso nuevo. Y otras veces es corroborar o refutar con los datos y con la visualización algo que se creía, ¿no? Son como básicamente estas dos patas. Yo ahora les voy a mostrar visualizaciones en donde encontramos realmente un hecho noticioso nuevo, que si no hubiéramos analizado un gran volumen de datos, nunca nadie se hubiera enterado. Y otra, que creyeron una cosa, todo el mundo creyó una cosa, y los datos demuestran que es otra, ¿no? Son como las dos aristas. Bueno, entonces una vez que analizamos, que se analizan los datos, pasa al estadio de visualización, que es básicamente donde estoy yo, digamos, que es la representación gráfica de todos esos datos, ¿sí? Es la manera de sintetizar con formas, con colores, y hacerlo amigable al lector, porque siempre ese es nuestro objetivo principal. Entonces, ¿dónde es la parte en donde nos tenemos que olvidar de algunas cosas? Bueno, yo la puse acá en el medio, entre analizar y visualizar. Porque en la parte de recopilar, tenemos que recopilar la mayor cantidad de datos, normalizarlos todos, analizar todo lo que tengamos, todo. Pero a veces todo es mucho. Entonces es ahí cuando queremos empezar a visualizar y nos damos cuenta que el mar de datos, como lo escribí ahí, te agobia y no puedes contar nada, porque cuando uno quiere contar todo no cuenta nada. Es difícil encontrar ese equilibrio en donde que haya una visualización nutrida de datos, pero que no agobie, porque si no, lo que hace el lector es irse de la nota, y entonces no, le hicimos mal. Ahí fallamos y el lector se va porque no sabe por dónde empezar, porque le aburrieron tanta cantidad de datos. Es un equilibrio que vivimos buscando, digamos. Entonces ahí en el medio es donde hay ciertas cosas que hay que tomar la decisión de decir, esto me lo voy a olvidar, lo voy a correr, o lo voy a usar para otra nota. También ahora les voy a contar ejemplos, digamos, porque a veces no es que nos olvidamos y no los usamos, sino que se usan en diferentes notas, que hay que segmentar la información en varios días, quizás de una misma base de datos salen varias notas, días distintos, semanas distintas, y eso ayuda a que el lector metabolice toda esa base de datos, que si no se lo hubiéramos dado segmentada es imposible que la entienda, digamos. Y lo tercero a tener en cuenta es nuestros tres tipos de tiempos de producción, digamos. Tenemos producciones especiales, que son para grandes eventos y que contamos con mucho tiempo para hacer eso. Producciones a mediano plazo, que quizás tenemos, por poner un número, una semana de producción, entonces podemos pensar cosas distintas, sencillas, pero distintas. Y después lo que nosotros llamamos breaking news, que son aquellas noticias de último momento que lo que te obligan es a trabajar con rapidez, no por eso trabajar mal. O sea, es ahí donde se ve realmente si el músculo está bien como para trabajar rápido y de manera correcta, porque por supuesto que por publicar antes que otros medios, no vamos a publicar algo mal, por supuesto. ¿Vamos bien hasta acá? Shade. Todo bien, todo bien. Bueno. Súper claro. Bueno, entonces vamos con el primer caso, que es un caso que publicamos en agosto, la primera parte. Es una producción, vamos a mostrar 2 o 3 ejemplos de cada tipo de producción. Producción especial, mediano plazo y breaking news. Este proyecto se llamó Hambre de Futuro, es un proyecto que hicimos con el sector de comunidad del diario, con la Fundación La Nación, que lo que se quiso, junto con el observatorio de la UCA, que es una universidad católica argentina, de evaluar todos los indicadores relacionados con la pobreza en la Argentina, ¿sí? Entonces acá es un claro ejemplo, como verán acá, tenemos un Excel, que acá hice solo una captura. El Excel tenía, primero en la Argentina había 3.542 localidades, ¿sí? Pueblitos en toda la Argentina que fueron analizados, digamos. Y en cada uno
nos dio o sea, el Excel tenía 54 columnas de datos, como por ejemplo, si había niños en ese hogar, cuántos hogares había, si esos niños iban al colegio, si en esas casas había computadoras, si había red de agua potable, si había heladera, o sea, 54 columnas de datos, ¿sí? Se analizaron todos, y se tenían todos. Cuando llegó a la etapa de visualización, yo lo primero que dije es, esto es muchísimo, lo vamos a asustar al lector con esto. Entonces empecé a buscar, dije, ¿no podemos reducir un poco la cantidad de datos? O sea, porque esto no lo entiendo yo, y yo trabajo con datos, o sea, ahí es donde se prende la luz roja. Si el que está acostumbrado a trabajar con datos se marea con los datos, ¿qué le espera al pobre usuario? Entonces ahí dijimos, bueno, a ver si me anda el link. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, primero, vamos a elegir por región de la Argentina, a ver si me carga el gráfico interactivo, que antes los tenía ya todos cargados, pero bueno, tuve que apagar la computadora, porque andaba mal. Bueno, entonces elegimos de cada región del país, tenemos la del noroeste, para los que no conocen la Argentina, la región pampeana, el Cuyo, la Patagonia y Gran Buenos Aires, elegimos solo las 100 localidades más vulnerables, ¿sí? Con esto pasamos de 3.500 aproximadamente todo el país, pasamos a tener a los que nos interesaba a nosotros eran 540 aproximadamente, ¿sí? Y a su vez, de todo ese mar de datos que teníamos de cada localidad, dijimos, no, vamos a elegir 3 indicadores, algunos que hablen de población, otros de calidad de vida y otros de vivienda, que era a donde el periodista quería focalizar. Todo el resto, si bien eran muy interesantes, no iban a ser el foco de estas notas. Bueno, primero dio como consecuencia este primer gráfico, que es con el que se inició la serie, en donde mostrábamos, claramente se ve la región naranja, digamos, la más vulnerable, acá las azules son las menos vulnerables, y las más vulnerables las naranjas. ¿Cómo se comportaban estos datos? Si hacíamos un análisis por región, un análisis por provincia, o si íbamos región por región. Acá tenemos las 100 localidades, por ejemplo, de la región pampeana, y esta es la localidad más vulnerable de la Argentina, ¿sí? En esta misma nota, con estos mismos datos, decidimos hacer como unas fichas, donde sí el usuario pudiera tener exactamente el número de los indicadores de cada localidad. En este caso es una localidad en la provincia de Córdoba, y entonces dentro de lo que es población, como les decía antes, se analizó población, vivienda y calidad de vida. Y ahí sí, el usuario puede ver, si quiere, el detalle exhaustivo de cada localidad, ¿sí? Pero lo que nosotros le damos es una primer mirada, ¿sí? Entonces, al lector que es curioso, que le interesa el tema, va a seguir leyendo y va a interactuar con esta otra ficha, pero la realidad es que el lector que no es curioso entendió igual. En la región del noroeste argentino es donde está más complicado, digamos, lo entendió igual. Y eso es como los distintos niveles de lectura con los que nosotros siempre tenemos en cuenta. Y después, por otro lado, estos gráficos se plantearon como un sistema de gráficos, ¿sí? Porque la primera nota salió y era de todas las regiones de la Argentina, pero después, mes por mes, se lanza el detalle de una región. Entonces, por ejemplo, cuando tuvimos que hacer la región de Cuyo, se usaron los mismos mapas, pero se les tocó un poco la parte gráfica, digamos, porque acá solo te vamos a contar los datos de Cuyo, y acá te especificamos las provincias de la Argentina que componen Cuyo, ¿sí? Bueno, este fue un trabajo que se sigue publicando, de hecho, este mes se publicó la región del noroeste, y el mes que viene se publica la otra región, y así hasta fin de año, digamos. Y es un trabajo que se trabajó mucho al principio, pero ahora es como mucho más fácil editarlo, porque de hecho lo pensamos porque sabíamos que íbamos a tener que hacer toda la mitad del año gráficos sobre la Argentina y la pobreza. Bueno, otro gran ejemplo digo por el volumen de datos que manejamos, fue el de Mundial de Rusia, que teníamos un super Excel, donde teníamos todos los jugadores argentinos mundialistas de la historia, desde los mundiales de 1930
donde participó la Argentina, y fue el primero que se hizo, en qué localidad de la Argentina habían nacido, en qué club jugaban actualmente, a ver, déjame ver que acá me anoté otras cosas, cuántos goles habían metido, la localidad de nacimiento ya lo dije, bueno, y un montón de cosas más, ¿sí? Entonces, dijimos, estos datos y había muchos más, dijimos, ¿qué hacemos con tantos datos? Porque era mucho querer contar eso. Entonces, volvamos acá, lo que primero decidimos es, no lo vamos a contar en un solo gráfico, lo vamos a contar en 2 gráficos, mínimo, y va a haber datos que no vamos a contar porque no nos interesan, no queremos saber cuántos goles metieron, porque eso ya se contó, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vemos que fueron 284, esto es otra vez, ¿no? Cuando uno ingresa al gráfico, por más que no interactúe o que no lo siga mirando, se tiene que llevar algo de información. Y en este caso, ¿qué te llevas? ¿Cómo están distribuidos todo esto? Que están mucho más centralizadas en esta parte, y donde hubo más jugadores es en la ciudad de Buenos Aires, donde nacieron más jugadores, y en el segundo lugar donde más nacieron es en Rosario, que es donde nació Messi, por ejemplo. Pero también te llevas cuántos jugadores mundialistas hubo, y que también hay 3, que si bien son argentinos, nacieron en el exterior. Acá podés filtrar por ejemplo, arqueros, defensores, y el número te va cambiando. Esto es como para un lector que quiere más. Pero si tenemos un lector que esto le interesó mucho, empieza a scrollear, y ve el detalle, mundial por mundial. Y yo, si no tiene ganas de ver qué dice el tooltip, yo acá el círculo más grande, o sea, donde hubo más cantidad de jugadores, ya se lo digo, porque si es medio vago, lo vas a ver igual. Acá tenemos todos los mundiales, estos son los directores técnicos. Y por otro lado te digo, las provincias más futboleras, por provincia, bueno, quedó primero Buenos Aires y después la ciudad de Buenos Aires. Y por si te quedó alguna duda, te pongo uno por uno. En dónde jugaron, en qué mundial, en qué puesto. Son como distintos niveles de desagregado, y el scroll es el que te ayuda, digamos. Y el otro gráfico, que salió de la misma base de datos, que se publicó con semanas de diferencia, en realidad era para saber, por ejemplo, el seleccionado argentino, vamos a buscarlo, en dónde juegan en la actualidad, ¿sí? Juegan en un montón de lugares, Italia, Inglaterra, Francia, bueno, Argentina también. Y por otro lado, si quiero saber cuántos argentinos juegan en la Argentina, o quiénes juegan en la Argentina y que fueron al Mundial, solo 9 jugadores, algunos argentinos, colombianos y de Uruguay. Y las camisetas, por supuesto, te ayudan, en el tooltip tenés el 1 a 1. Y bueno, y este era todo el gráfico del Mundial. Bueno, tanto para este trabajo como para tuvimos mucho tiempo de análisis, de testeo, lo testeó mucha gente, vimos si funcionaba bien en desktop, en mobile, y eso influye. Bueno, acá venimos con un tema un poquito distinto, más liviano, que es un trabajo de mediano plazo. De hecho, este trabajo, vamos a ver ahora, de árboles de la Ciudad de Buenos Aires, se publicó ayer. Ayer se publicó en la home, perdón, en la home del diario estuvo destacado. ¿Vamos bien, Jade? Sí, súper bien. Muy, muy lindos. Bueno. Bueno, este es un trabajo, es una gran base de datos del gobierno de la ciudad, que hizo un censo de la Ciudad de Buenos Aires. Para el que no la conoce, es esta formita. Nosotros la tenemos muy internalizada. Todos los árboles de la Ciudad de Buenos Aires, todas las especies, cuántos hay, dónde están exactamente, si están en un espacio verde, si están sobre una calle, no una calle, una vereda. Bueno, llegó a nosotros esa base de datos. Y no saben, no me acuerdo honestamente cuántos tipos de árboles, ni cuántos hay en la Ciudad de Buenos Aires, pero te enloquecía esa base de datos. Entonces dijimos, qué bueno saber esto, pero ¿qué le contamos al lector con saber esto? O sea, qué lindo, ¿cuántos hay? Entonces, primero elegimos algunos árboles, ¿sí? El jacarandá fue uno de ellos. Los eligió también el editor, y nosotros con la mirada visual también, y el editor periodístico de la sección que se llama Sociedad y Ciudad, que por ejemplo el jacarandá, para quienes no conozcan la Ciudad de Buenos Aires, en el mes de noviembre, o sea, ahora, está plagada de árboles con flores de color violeta.
hermoso, así como cuando yo vivía en Japón, amaba el sakura en la primavera, y sus colores rositas, claritos. Acá, en noviembre, están los jacarandás de color violeta, son hermosos. Entonces se eligió hacer una nota que específicamente hable de dónde están los jacarandás, dónde puedes ir a sacar fotos del jacarandá, y acá la tenemos, la nota. Uno puede ver el 1 a 1, o puede hacer un poco de zoom, ¿sí? Acá le hacemos como un detalle, ¿sí? Lo que decíamos antes, el usuario que no le interesa entrar y hacer nada, sin necesidad de interacción, acá se da cuenta cuántos árboles tiene. Y acá le contamos un detalle de la flor del jacarandá, ¿sí? Y después acá abajo, esta fue la mirada que se le quiso dar a este gráfico, te damos 3 lugares de la ciudad en donde es re lindo ir a verlos, ¿sí? Uno cerca de la Facultad de Derecho, y después el nombre de otras 2 plazas. Por supuesto, después viene la nota, las fotos, muchas veces hay videos, no sé en este caso si hay, no recuerdo, acá están las flores, y muchas veces fue la tapa de una revista del Grupo de la Nación, y lo mismo hicimos con los plátanos, pero los plátanos, la nota de los plátanos tuvo otra mirada, no tan positiva, yo también lo sufro. Los plátanos tienen una flor que da mucha alergia a las personas. Entonces cuando empieza la temporada de plátanos, empieza la temporada de alergias. Entonces en este caso, la nota fue para otro lado. Primero, te vamos a contar dónde están, pero nuestro objetivo era, ojo, si vivís por esta zona, o si no vivís por esta zona y sos muy alérgico, no vayas por ahí. No vayas por ahí porque vas a empezar a estornudar, de hecho me pasa a mí. Y acá tenemos las avenidas con más plátanos, y acá son los espacios verdes. O sea, si un día lindo vos tenés ganas de ir, acá usamos mucho tomar mate, para los que no sepan, ir a tomar un mate a un parque, y sos alérgico a los plátanos, no vayas al Parque Centenario, que te estamos avisando, porque está lleno de plátano, entonces no la vas a pasar bien, ¿sí? Bueno, y el otro, que no hace falta que lo muestre, sobre los lapachos, por ejemplo, que son árboles que tienen mucha historia, no hay tantos en la ciudad, pero hay algunos que son históricos y tienen como mucha historia detrás. Bueno, este fue un ejemplo de una gran base de datos, que hubo muchos árboles que decidimos no contar, y otros que sí, pero a su vez decidimos contarlos separados, ¿sí? Entonces cada uno toma como otra relevancia. Este es otro trabajo de mediano plazo, que fue un trabajo bastante divertido, porque nos llegó a nosotros, y esto trabajamos también con Gabriela Bouret, una gran base de datos de todos los nombres argentinos, con qué nombres se habían anotado a los argentinos desde 1922. O sea, imagínense la base de datos que teníamos, todos los nombres teníamos. Entonces dijimos, uy, qué buena base de datos, porque cuando aparece algo tan nutrido de datos, enseguida como que nos ponemos muy contentos, dijimos, ¿qué podemos contar? ¿Qué podemos contar? Y podíamos contar miles de cosas, pero había que elegir algo, porque si no, no contábamos nada. Entonces dijimos, bueno, a ver, ¿qué cosas nos vamos a olvidar? Por ejemplo, yo me llamo Mariana, yo sé que hay muchas Marianas, ¿me interesa saber cuántas Marianas hay? Sí, pero ya se hizo eso en otros contextos, ¿no? Ya medio que se había hecho. Entonces dijimos, ¿por qué no buscamos los nombres de las personas que se llamaron de tal manera por única vez en la historia de la Argentina desde 1922? Entonces hicimos ese filtro, y nos dimos cuenta que había 29.088 nombres únicos, ¿sí? Y que a su vez, acá, en esta fiebre, te muestra cómo evolucionó eso en el tiempo. ¿Qué nos estamos queriendo decir? Que en el 2017, que la base llega hasta ahí, que cada vez a los argentinos les gusta llamarse raro, que no les gusta que otros se llamen igual, digamos. Ese gráfico ya nos dice esto. Y a su vez, si yo filtro, vamos a ir al gráfico, si yo filtro por letra, ¿sí? Sé cuántos nombres empiezan con esa letra, y que son nombres únicos. A ver, miremos con la M. 1874 en la historia estamos hablando, y la fiebre se redibuja. Entonces yo dije, bueno, a ver, ya que soy, y acá tenemos un buscar, a ver, Mariana. Mariana claramente no es un nombre único, o sea, no debería estar en esta base de datos. Pero parece que hay una sola chica en la historia desde 1922 en la Argentina que se llama Mariana Bell.
Bueno, la cosa es que este gráfico fue un gráfico hasta lúdico, curioso. Nosotros decimos que cuando alguien utiliza nuestra información en otros medios, que la noticia se levantó, no es que se robó, se levantó, dando los créditos a la Nación. Lo usaron en la tele, no solo en la tele La Nación, en otros canales, en la radio, porque la gente jugaba a ver cuáles eran los nombres raros. De hecho acá, miren, esto era un nombre que se anotó una persona con ese nombre en el registro civil, pero evidentemente fue una equivocación, no sabemos la cosa que está anotada con ese nombre. Y mucha gente estuvo durante mucho tiempo jugando con esta base de datos. Y eso hizo que esta nota fuera una de las más leídas, creo que fue la más leída del día de publicación, digamos. Y la nota acá en realidad era la visualización, hubo una nota, pero acá, por decir de alguna manera, la nota, miren, acá hay otro gráfico también, que es como fue a la tele, que se le cambiaron los colores, digamos, pero estuvo en la tele, en La Nación Más. Acá la nota era el gráfico, claramente. ¿Cómo estoy de tiempo, Jade? Un poco Más o justo, menos. tienes como 5 minutos más. Bueno, entonces vamos a pasar, bueno, este lo cuento rápido, otro de mediano plazo. Este es un trabajo que, dije que iba a contar algo de esto. Este fue uno de los casos en donde, esto es la cantidad de gente que viaja en el subte de Buenos Aires. Tenemos desde la línea A, B, C, D, E y H, ¿sí? Son 6 líneas de subte. Y teníamos una base de datos que comparaba la cantidad de gente por hora, por día, por mes, por todo, de 2016 a 2017. Esto fue del año pasado. La franja horario pico que estipula la empresa contradecía la que quedaban nuestros gráficos. Entonces, en este caso, la visualización de datos, lo que hizo fue demostrar que si uno pone una franja horaria pico, donde pone más subte para que la gente viaje mejor a determinado horario, pero después los datos te dicen que la gente viaja más en otra hora, los datos pasan a ser la estrella principal, como diciendo, hacele caso. De hecho, fue muy polémico esto con la empresa que brinda el servicio. Acá tenemos cuál es la hora pico oficial, acá es donde se ve claramente, la hora pico oficial es de 6 de la tarde, se supone que la gente vuelve del trabajo de 6 a 8, por eso ponen más vagones. Sin embargo, vemos, para nuestra base de datos, que empieza a haber más gente viajando a las 4 de la tarde que a las 8, que también se la considera una hora pico. Sí coincidimos que las 6 de la tarde es el punto más alto, pero si hablamos de franja, es distinto. Y acá podíamos filtrar, y te decía cuál era la hora pico del día de cada línea. En este caso, hubo varios datos que decidimos no usar, y otros datos que decidimos usar en 2 gráficos, pero en una misma nota. Acá también me acuerdo, nos ayudó muchísimo Jade en este gráfico, porque acá lo que hacíamos era contar algo que arriba no contábamos. Ahí contábamos por hora en el gráfico de arriba. Acá contábamos por mes y por día, ¿sí? Y acá podíamos ir filtrando y veíamos en qué mes, claramente en los meses de verano, son acá enero y febrero, son los meses de menos usuarios del subte, ¿sí? Y acá claramente lo vemos. Bueno, nos vamos a apurar. Bueno, y ahora pasamos a 2 gráficos de Breaking News. Esta en realidad, siempre en toda regla hay una excepción. Esta fue una de ellas. Acá no nos olvidamos de ningún dato, no quisimos dejar afuera ningún dato. Esto fue como consecuencia de un terremoto que hubo en Puebla, en México, en el 2017, conseguimos una base de datos con todos los terremotos que había habido, digamos, no me acuerdo desde cuándo, desde 1900, acá lo dice la nota. Entonces armamos un gráfico en donde mostrábamos todos los terremotos, como verán, se puede hacer zoom, todos los terremotos, remarcamos, como les decía antes, el usuario que no quiere interactuar sabe que este era el terremoto, el último terremoto que fue en ese momento, claramente, lamentablemente hubo muchos otros después. Y abajo contábamos la relación entre las víctimas fatales, que es la fiebre, y la cantidad de terremotos, las barras, ¿sí? Entonces, este fue un gráfico en donde todos los datos que nos llegaron los quisimos usar, y los usamos en horas, rapidísimo.
Esto es otra de las grandes ventajas que tiene para mí Tableau, que es rápido, y para un medio periodístico es como el agua, es esencial para vivir, digamos. Y el último grafiquito, así no me retan, este fue hace poquito, se jugaron los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, para los que no saben fue en octubre. ¿Y qué nos pasó acá? ¿Por qué lo trabajamos como breaking news y mediano plazo también, como las dos cosas? Porque en realidad a los argentinos mismos nos sorprendió la cantidad de medallas que se empezaron a ganar. Entonces de repente un día en la reunión digital de la mañana, a la que voy todas las mañanas, y que formo parte de la parte visual, digamos, aporto gráficos y ideas relacionadas a lo visual todas las mañanas, el editor de deportes comenta que la Argentina estaba en el puesto 7º de medallas, faltaban 2 días para terminar los Juegos Olímpicos, que era algo inédito, era increíble. Entonces ahí le digo, bueno, tenemos que hacer un gráfico, hay que hacer un gráfico contando todas las medallas que se están ganando. Y me dice, uy, buenísimo, buenísimo. Salimos de la reunión y voy a ver los datos, me pasa el link de la página oficial donde están todos estos datos, de donde había que sacar los datos, y veo que, claro, eran un montón de países que ya tenían medallas. Y esto era un breaking news, yo no podía tomarme todo el día para hacer esto. Yo en 2 horas había que publicar esto, o menos. Entonces acá hubo que editar. Entonces dijimos, a ver, si la Argentina está puesto número 7, y nosotros queremos, nuestra noticia es que se sepa que está número 7, hoy vamos a decidir solo contar los 10 puestos, los 10 primeros puestos, ¿sí? Vamos a la nota. Los 10 primeros puestos del ranking, porque no podemos abarcarlos todos si queremos que esto sea un breaking news. Lo que vamos a hacer es, vamos a tener durante 2 días actualizado desde el spreadsheet, porque esto nosotros lo hacemos, los datos los cargamos en un spreadsheet, y el editor de la sección va cargando los datos, porque a medida que se iban jugando determinadas disciplinas y se iban ganando medallas, ellos tenían que ir cargando, una más para Rusia, otra para Japón, otra para Argentina, y esto iba estando en línea y actualizado todo el tiempo. Entonces los primeros 2 días publicamos un gráfico que llegó hasta acá, más o menos, ¿sí? Y el día que terminaron los Juegos Olímpicos y que ahí nos dio 3 días para trabajar, dijimos, ahora sí vamos a poner todas las medallas. Y ese mismo gráfico se transformó en un gráfico completo. Bueno, esta nota tuvo la mayor cantidad de visitas de esos 3 días, porque todo el mundo quería saber el ranking de medallas de los Juegos Olímpicos. Y para terminar, por lo menos de mi parte, después quizás preguntarán algo si quieren, para mí por lo menos, para que una visualización sea exitosa, es imprescindible saber qué contar, cómo contarlo, y en mi contexto, ¿no? En el contexto de un medio periodístico, es cuándo publicarlo, ¿sí? Una anécdota chiquita, ahora me estoy acordando con respecto a la visualización de los jacarandás y de las flores. Teníamos preparada esa nota, hace varios días estaba preparada, porque sabemos que en noviembre florecen. Y estábamos a la espera de que florezcan, porque es necesario ese contexto de publicación para que esa nota sea más leída y esté buena. Y esta misma semana, lunes y martes, en Buenos Aires llovió torrencialmente. Y de lo único que se hablaba era de la lluvia, de las tormentas, había zonas inundadas de la Argentina, y no podíamos publicar esa nota, porque esa nota, sí estaba bueno que estábamos contando, lo estábamos contando de una manera muy linda, pero no lo podíamos publicar, porque a la gente no le iba a interesar. Entonces esperamos al primer día de sol, por decirlo de alguna manera, y que se fue la lluvia, por supuesto, y lo publicamos, que fue el día de ayer casualmente. Y bueno, fue un éxito la nota. Pero bueno, eso era lo que les quería contar, y por otro lado, muchas gracias, y si quieren visitar el perfil de La Nación de Tableau Public, todos los días me dedico a editarlo, a poner las cosas más lindas, trato de no poner cosas muy repetidas, pero bueno, todos los días trato de que esté actualizado. Bueno, por mi parte, no sé si hay Muchas alguna gracias. pregunta. Hay, pero como ya estamos con 5 minutos de retraso, igual y te las digo, y se puede continuar la conversación en Twitter, quizás. Bueno, dale. Había una de los desafíos de diseñar para TV, porque dijiste que a veces en La Nación ponen Sí, sus visualizaciones
en la TV. Y otra era sobre los analytics de tu página, cómo saben cuántas personas llegan, si llegan a ver los dos gráficos o si se quedan en la parte de arriba. Bueno, después vemos, si quieren los contesto o no, después. Igual la de Analytics muy rápido, si tienen alguna Sí, herramienta. sí hay o sea, eso lo que vemos es de las notas, o sea, Ujú, sabemos cuánto tiempo, cuánta gente entró a la nota, cuántas veces se cargó el gráfico, hasta qué parte de la nota llegan, ¿no? ok, Esto por eso es un trabajo también muy en equipo con los periodistas, porque imagínense, si primero abre un gráfico la nota, pero después empieza una nota, ¿no? Escrita, y después hay un video, y después viene otro gráfico, todo tiene que trabajar para un mismo objetivo, ¿no? Para comunicarle al lector lo que le queremos contar. Entonces, a veces sí, nos llegan a los gráficos de abajo, sabemos que más de 2 gráficos en una nota no funcionan muy bien porque saturamos al lector de información. Sabemos que si hay un video, más de 2 gráficos no puede haber. Si hay una galería de imágenes, un video, más de un gráfico no puede haber. O sea, esas cosas ya las tenemos bastante testeadas porque sabemos, la nota que sabemos, tenemos un estándar de completitud de nota, de cuánto tiempo la gente está en las notas. Cuando hay un gráfico interactivo, por ejemplo, en el caso de los nombres, la gente estaba mucho tiempo en la nota, jugando, y sabíamos que éramos por el gráfico, porque la nota en sí claro. era muy cortita, Ujú. o sea, uno si se ponía a leer la nota la leía en un minuto menos, y la gente estaba mucho más, entonces ahí teníamos la certeza que estaba jugando o Ujú, entreteniéndose, en este caso, con nuestro gráfico, y eso para nosotros es excelente, es como que para claro. la televisión la gente se quede más tiempo mirándolo. Eh, Sí, y aún más porque eso era una producción de mediano plazo, así que es importante para convencer a sus directores que hay que dedicar un poco de tiempo para esas cosas que no son muy de ahorita, pero toman tiempo, pero vale la pena. Claro, por eso, hacemos de todas, digamos, las de grandes producciones, mediano plazo y las de breaking news que hay que correr, Ujú. correr. Así que, pero bueno, eso contesta la pregunta un poco, me parece. Sí, 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 excelente.